Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Vamos a decirse una vez más, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, dice una vez más, tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Paz de Dios, hermanos, amigos que nos ven, Dios les bendiga. Un saludo al siervo de nuestro Dios, nuestro hermano Pedro, y su esposa, nuestra hermana Soledad. Que Dios bendiga sus vidas. Y en esta noche, hermanos, vamos a continuar nuestra enseñanza y los principios rectores.
Y hoy vamos a ver la fidelidad. Pero antes de continuar, hermanos, yo les invito a que hagamos una oración ahí en sus casas y le pidamos a Dios que Él tome su palabra y que Él nos ayude a ser hacedores de ella. Padre Celestial que estás en el reino de los cielos, en esta hora nos acercamos ante tu presencia para pedirte que tú seas con nosotros, que tú en esta noche, en el nombre de Jesús, tomes, Señor, nuestras vidas y tomes, Señor, la palabra de este día. Te pido que tú tomes, Señor, y que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues les invito a que abramos la palabra de nuestro Dios en el libro de Hebreos 10, en su versículo 23 al 25. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veáis que el día se acerca. Bueno, pues en esta hora, hermanos, vamos a ver este principio rector. Y hoy, hermanos, en esta hora nos pide nuestro Dios, ¿verdad?, que seamos fieles a Dios como verdaderos cristianos y gozaremos de todas sus bendiciones. Bueno, pues entonces vamos a ver, hermanos, cómo la fidelidad es determinante en la vida cristiana, pues afecta a toda nuestra relación. Si nuestra relación con nuestro Dios no está bien, ninguna otra lo estará. Entonces, hermanos, vamos a ver qué importante es que nosotros estemos pues bien delante de Dios, que hagamos su voluntad, porque si nosotros no estamos bien delante de Él, pues no estamos haciendo bien las cosas en nada. Pero hoy, hermanos, la palabra de Dios pues nos va a enseñar cómo hacer bien las cosas. Porque ciertamente, hermanos, nos equivocamos, pero Dios, que es bueno, hermanos, quiere que nosotros corrijamos nuestros caminos. Y vamos a ver la definición de fidelidad. Y dice, según en el diccionario, nos dice que es lealtad, observancia de la fe que uno debe a otro. Se entiende también por fidelidad, puntualidad, sinceridad, esmero, exactitud, perfección, constancia y veracidad. Pero también vemos, hermanos, que la fidelidad es un atributo de nuestro Dios. Y vamos a ver qué nos dice la fidelidad. Dice que la fidelidad es el atributo por el cual Dios se consagra a lograr la consumación de todos sus decretos y veredictos, a cumplir todas sus promesas de manera leal, infalible y constante. Bueno, también como principio rector de la vida cristiana es la virtud que mueve al creyente a conservar cotidianamente la lealtad debida a su Salvador, en la plenitud de fe, anunciando y viviendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta noche vamos a ver la importancia, hermanos, que tenemos que hacer, hermanos, como principio rector, ¿sí? Porque es una norma, es una regla moral y por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de consagrar nuestra vida cada día para ser semejantes a nuestro Dios. Y vamos a ver, hermanos, 3 puntos que aquí nos enseña. Primeramente, vamos a ver la fidelidad de Dios.
Y después vamos a ver en nuestro segundo punto la fidelidad de los hijos de Dios. Y el tercer punto es resultados de la fidelidad de los hijos de Dios. Bueno, pues entonces vamos a ver, hermanos, la fidelidad de Dios. Dios es fiel por naturaleza. Así, hermanos, establece, ¿verdad?, la palabra de nuestro Dios. Así nos menciona la Santa Escritura. Y lo podemos ver, hermanos, en Deuteronomio 7:9, que nos dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Aquí podemos ver, hermanos, que la fidelidad de nuestro Dios es grande para todos aquellos que guardan, ¿verdad?, sus mandamientos. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí podemos ver, hermanos, que pues Dios es fiel. Y la palabra de Dios nos enseña también que vamos a ver los testimonios de la fidelidad de Dios, ¿sí? Él cumple, hermanos, su promesa. Él cumple sus promesas. Y lo podemos ver en el libro de Reyes, primer libro de Reyes, en el versículo 8. Ahí, hermanos, en su casa, para que ustedes abran la palabra de nuestro Dios. Y vamos a leer Primera de Reyes 8 en su... Amén, gloria a Dios. En su versículo 20. Y dice así la palabra de nuestro Dios: y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Aquí podemos ver, hermanos, cómo Salomón, cuando terminó de construir el templo, y estando toda la congregación, él, ¿verdad?, declaraba este cumplimiento de la palabra que fue dicha a su padre, el rey David. Y lo podemos ver, hermanos, en Primera de Samuel, cuando nuestro Dios hace pacto con David, ¿sí? Y él dice así, hermanos: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces aquí podemos ver, hermanos, cómo nuestro Dios cumple pues lo que le prometió al rey David, que uno de sus descendientes, ¿verdad?, iba a sentarse en el trono para siempre. Y podemos ver el cumplimiento, hermanos, terrenal, pero también podemos ver que nuestro Señor Jesucristo es descendiente de David. Y podemos ver que el reino de nuestro Dios, que es un reino espiritual, hasta el día de hoy, ¿verdad?, se ha cumplido, porque es un reino eterno y para siempre. Aquí vemos, hermanos, el cumplimiento de nuestro Dios, que el rey Salomón construyó el templo de nuestro Dios para adorarle y para glorificar su santo nombre. Y podemos encontrar muchos testimonios de lo que Dios hizo, ¿verdad?, a través de su palabra. Pero aquí también podemos ver, hermanos, que así como Él cumple sus promesas, también nosotros podemos ver que Él también ejecuta sus juicios, ¿sí? Aquí podemos ver que
un ejemplo, hermanos, que Dios ejecuta pues sus juicios. Vemos que consumar, ¿sí? Consumar, dice que lleva totalmente a cabo una cosa, ¿sí? Un decreto, dice una resolución o decisión de carácter legislativo. Dice que así como Él cumple, ¿verdad?, sus promesas, pues también ejecuta sus juicios. Como del mismo modo, hermanos, aquí vemos que cuando Él dicta un veredicto, la sentencia se cumple en acatamiento a su soberanía con toda fidelidad, ¿sí? Porque Él es Dios verdadero. Entonces aquí vemos un ejemplo, ¿sí?, de los israelitas. Cuando nuestro Dios, hermanos, sacó a ese pueblo de la esclavitud, ellos estuvieron en el desierto. Pero fíjense que ellos, de alguna manera, cuando ya estaban ahí, Dios nunca los dejó, ¿sí? Él prometió siempre estar con ellos. Pero si ellos, ¿verdad?, obedecían sus mandamientos. Pero ¿qué pasó aquí, hermanos? Ellos, estando ahí en el desierto, murmuraron contra nuestro Dios, ¿sí? Entonces nuestro Dios, de alguna manera, pues se molestó por lo que estas personas, ¿verdad?, hacían. Se enojaban, ¿verdad?, y reclamaban que ellos estaban mejor ahí, que ellos comerían mejor carne y que no, que estaban padeciendo. De alguna manera ellos se quejaban. Y aquí podemos ver, hermanos, cómo Dios dice que mayores de 20 años no entrarían a la tierra prometida. Todo esa generación que estuvo ahí, pues no pudo entrar a esa tierra prometida. Nos dice en el libro de Números 20, nos dice así, del 20 al 23. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Entonces aquí, hermanos, vemos cómo nuestro Dios, pues de alguna manera se molesta, porque ellos, pues se quejaban. Y, hermanos, Dios cumple pues también sus promesas. Entonces dice que ellos no entraron a esa tierra prometida. Y dice así: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Entonces aquí podemos ver, hermanos, cómo ese pueblo por haber murmurado contra nuestro Dios, pues no entró a esa tierra prometida, ¿sí? Así cuando vemos, hermanos, que Dios ejecuta su juicio con ese pueblo. Podemos ver en este tiempo también, hermanos, que Dios va a cumplir, ¿sí?, y va a ejecutar su juicio, porque ciertamente, hermanos, Dios es amor,
pero también es justicia. Dios tolera, hermanos, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, hermanos, de igual modo nos dice en la palabra de nuestro Dios, en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De igual modo, hermanos, y personas que nos están viendo, dice su palabra, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Sí? Todo aquel que anda en el pecado, todo aquel que no acepta a Jesucristo como su Salvador, como su sanador de nuestras almas, pues de alguna manera, hermanos, dice que el alma que pecare, esa morirá. Todo aquel que rechaza al Señor Jesús como su Salvador, pues él no va a tener esa vida eterna. Dice que nuestras almas, todo aquel que, aquí lo dice en este texto, ¿sí? Que todas esas almas que no han recibido a Jesús serán arrojados al lago de fuego. Y no lo digo yo, hermanos, no lo digo yo, lo dice la palabra de nuestro Dios, y la palabra de Dios se cumple. Por eso, hermanos, es necesario, hermanos, que nosotros andemos delante de nuestro Dios con temor y con temblor. Es necesario, amigos que nos oyen, amigos que nos ven, es necesario que usted entregue su vida a Cristo, que reconozca que Jesucristo es el Salvador. Él dice que si nosotros le aceptamos, ¿sí?, con todo nuestro corazón, sencillamente, si usted ahí en su hogar hace esta oración y le pide y le dice: Señor Jesús, perdóname, permíteme conocerte, y con una oración sincera, Él viene y perdona nuestros pecados, ¿sí? Porque dice que el que no le acepte al Señor Jesús como su Salvador será arrojado al lago de fuego, como nos dice en Mateo 25:41. Entonces dirás también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Dura es, verdad, el juicio de nuestro Dios. Pero quiero decirles que si hoy usted reconoce que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y reconoce que Jesucristo puede limpiar su corazón, usted será perdonado. Porque dice su palabra: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por eso, hermano, la importancia de que nosotros permanezcamos fieles a nuestro Dios. Que la importancia, hermanos, porque Él nos promete aquí, hermanos, que Él nos dará, ¿verdad?, todos aquellos que le hemos recibido, nos promete la vida eterna. Pero necesitamos, hermanos, permanecer fieles a nuestro Dios. Necesitamos apartarnos del pecado. Ciertamente, hermanos, podemos ver que este mundo está lleno de maldad, lleno de tanta maldad, cada día más. Pero nosotros, hermanos, la palabra de Dios nos dice que debemos de guardar nuestra salvación, ¿verdad?, con temor y con temblor. Debemos de apartarnos de todo mal, porque Él quiere, hermanos, que nosotros seamos fieles a Él. Quiere que permanezcamos fieles, sinceros, veraces ante su presencia. Pero, hermanos, ciertamente que tal parece, hermanos, que todo esto que ha venido, muchos se han apartado de la protección de nuestro Dios.
Pero hoy, hermanos, también podemos acercarnos ante el trono santo y pedirle que Él nos perdone, pedirle de su ayuda, porque solos, hermanos, no vamos a poder. Necesitamos de su ayuda, porque ciertamente, hermanos, nuestra carne a veces es débil. Y es verdad, hermanos, a veces pecamos contra nuestro Dios. Pero la palabra de nuestro Dios nos dice en Primera de Juan, nos dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Hoy, hermanos, podemos acercarnos, como les decía, ante el trono santo y pedirle a nuestro Dios que Él nos ayude para que podamos permanecer, hermanos, como hijos de Dios. Porque sabe, hermanos, que Él es grande, hermanos, y vemos que en sus virtudes de la fidelidad, hermanos, podemos ver que nuestro Dios es grande. Es grande y su misericordia es grande para cada uno de nosotros. Y lo podemos ver en el libro de Lamentaciones, en Lamentaciones 3, 23, 22 y 23. Y nos dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. La fidelidad de Dios, hermanos, es grande y maravillosa. Por eso, hermanos, podemos ver, hermanos, la fidelidad de nuestro Dios, que es infinita. No se acaba. Es infinita su fidelidad. Como nos dice en el Salmo 36, en su versículo 5. Dice así su palabra: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Qué maravilloso, hermanos, es nuestro Dios. Qué grande es nuestro Dios, hermanos. Nuestro Dios es verdaderamente, hermanos, fiel. Él nos ama, hermanos. Su amor, hermanos, es eterno, para siempre. Para siempre, hermanos, es su fidelidad para con nosotros. Y podemos ver, hermanos, que los testimonios y virtudes de la fidelidad de Dios nos mueve a amarle, a adorarle cada día más. ¿Por qué, hermanos? Porque dice su palabra que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel para con nosotros. Aquí podemos ver, hermanos, cómo la palabra, los testimonios de nuestro Dios, pues se cumplen, hermanos. Se cumplen al pie de la letra. Entonces nosotros, hermanos, podemos ver que el amor de nuestro Dios, que es tan grande, su fidelidad, hermanos, que es tan hermosa y maravillosa. Y vemos también, hermanos, en nuestro segundo punto, vamos a ver, hermanos, la fidelidad de los hijos de Dios. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Cómo se está comportando ante la presencia de nuestro Dios? Ciertamente, hermanos, le fallamos. Porque de veras que dice que la fidelidad, hermanos, nos decía que debemos de ser leales, que debemos de ser puntuales. Y si nos damos cuenta, hermanos, que a veces le fallamos, tan solo en la puntualidad. Y a veces, hermanos, no somos constantes. Somos también, nos estancamos, no llegamos. Prometemos y a veces no cumplimos. Pero hoy, hermanos, necesitamos comprometernos con nuestro Dios. Como hijos de Dios, hermanos, debemos de ser, ¿qué? Fieles en todo. En todo debemos de ser fieles. Y uno de estos, hermanos, es que debemos de ser constantes. Continuar, hermanos, cada día. Porque esta carrera no se ha acabado.
ha de terminar, hermanos, cuando nosotros estemos ante su presencia. Entonces nosotros debemos de ser sinceros como hijos de Dios. Y nuestra relación con nuestro Dios, hermanos, debe de ser verdad. Debe de ser, hermanos, verdadera. ¿Cómo, hermanos? Porque nuestro Dios nos enseña que como hijos de Dios, hermanos, debemos de amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y también, hermanos, la palabra de nuestro Dios nos enseña en Marcos 12:28, nos enseña también, hermanos, que debemos, es un mandamiento, hermanos, que Dios le dio al pueblo de Israel, pero también a nosotros nos manda, hermanos, que debemos de amarle a nuestro Dios. Y nos dice así en Marcos 12:28 al 31, nos dice: acercándose uno de los escribas que les había oído disputar y sabía que les había respondido bien, les preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. ¿Qué nos enseña, hermanos? Que nosotros debemos de amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Una mente limpia, una mente que no esté llena de tantos pensamientos malos. Una mente, hermanos, que agrade a nuestro Dios. Es necesario, hermanos, que si nosotros le amamos de esa manera, entonces, hermanos, vamos a ser obedientes a nuestro Dios. Vamos a ser obedientes a su palabra. ¿Sí? Lo que yo hago cada día testifica acerca de mi fidelidad hacia nuestro Dios. Porque si nosotros, hermanos, estando en nuestro hogar, estando en nuestro trabajo, somos fieles, somos sinceros, somos puntuales, entonces nosotros estamos testificando, ¿sí?, que somos hijos de Dios, que somos diferentes. Pero si nosotros somos infieles, ¿sí?, que no somos sinceros, que no somos constantes, que prometemos y no cumplimos, eso a Dios no le agrada. Por eso, hermanos, es importante que usted y yo seamos obedientes, como nos dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Juan. Amén. Dice en el libro de Juan 14:21, ahí en sus hogares, hermanos, para que ustedes también lean la palabra de nuestro Dios. Nos dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Nosotros conocemos, hermanos, sus mandamientos, conocemos la palabra de Dios, y es necesario, hermanos, que nosotros la cumplamos, que la guardemos en nuestro corazón. Porque de esa manera, si nosotros lo hacemos, entonces estamos demostrándole nuestro amor hacia nuestro Dios, nuestra obediencia. Y cómo también vamos a, cómo es nuestra relación con nuestro Dios, sirviéndole, hermanos, con lealtad, sirviéndole a nuestro Dios en todo, hermanos, pues nuestro ministerio, ¿sí?, que nos es dado. ¿De qué manera? Pues haciendo, ¿verdad?, lo que nos manda lo que nos manda el pastor, lo que nos manda, ¿verdad?,
nuestro Dios. ¿Y qué nos manda nuestro Dios, hermanos? Que nosotros, hermanos, le sirvamos. Que nosotros, así como el Señor Jesucristo les sirvió, vino a este mundo a servir, nosotros también tenemos que servir a nuestro prójimo. Tenemos que evangelizar, así como nuestro Señor Jesucristo vino, ¿verdad?, a este mundo a anunciar, ¿verdad?, esa salvación hermosa. Nosotros también tenemos que anunciar que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, que nuestro Señor Jesucristo es nuestro libertador. De esa manera estamos sirviendo a nuestro Dios, sirviéndole, hermanos, en oración, orando por nuestro país, orando por nuestra familia, orando, ¿verdad? El Señor Jesús oraba, hermanos, oraba por todo este mundo, oraba por sus discípulos. Qué maravilloso, hermanos, que nosotros hagamos lo mismo como hijos de Dios. Y así, de esa manera, hermanos, nuestra relación, ¿sí?, con nuestro Dios se va a ver, hermanos, en nuestra familia. Con nuestra familia, hermanos, debemos de ser también fieles. El esposo, la esposa debe de ser fiel. Hoy en día se ve en este mundo tanta maldad, tanta infidelidad. Quiero decir, hermanos, que la infidelidad es horrible, duele, hiere a las personas. ¿Cuántos matrimonios por la infidelidad se han dividido? Y hoy vemos, hermanos, constantemente que el hombre, ¿cuántas veces es engañado, ¿sí?, por el enemigo? ¿Y qué hace? Es infiel a su esposa. Y al ser infiel a su esposa, es infiel a toda su familia. Hoy en día podemos ver también que las mujeres son infieles. Y salen, ¿verdad?, a la calle y hay hombres malvados, ¿verdad?, que se acercan y le dicen: qué hermosa te ves, qué hermosa te... Y empieza ahí a la mente, ¿verdad?, creer eso. Y empieza a ser infiel a su esposo. Pero, hermanos, eso no le agrada a nuestro Dios. Nosotros debemos de ser fiel en nuestro matrimonio. Porque dice, ¿verdad?, nosotros prometimos cuando nos casamos que íbamos a ser fieles hasta la muerte. Entonces nosotros debemos de cumplir lo que prometimos delante de nuestro Dios. De esa manera, hermanos, nuestra relación con nuestra familia debe de ser, hermanos, una relación en amor, en respeto, en fidelidad. Y podemos ver también, hermanos, que los hijos también deben de ser fieles a los padres, deben de ser obedientes a los padres, deben de ser veraces, deben de andar en verdad. ¿Cuántos jóvenes hoy en día, hermanos, no son verdaderos? ¿Cuántos jóvenes hoy, verdad, mienten a sus padres? Y sabe que eso no le agrada a nuestro Dios. Por eso es importante, hermanos, que nuestra relación familiar tenemos que hacerla, hermanos, ¿cómo? Orando a nuestro Dios en familia, para que nuestro Señor Jesús nos guarde, nos cubra de todo mal. Y nuestra relación también, hermanos, nos enseña la relación con la iglesia, con los hermanos. Cada uno de nosotros que asistimos, ¿verdad?, a la iglesia, debemos de vernos en amor. Debemos de orar los unos por los otros. Cada directivo, cada instructor, ministra, debe de amar, ¿verdad?, a su directiva. Las instructoras deben de amar a sus niños, enseñándoles, instruyéndolos en amor. Nosotros, hermanos, debemos de ser obedientes,
La iglesia debe de ser obediente al pastor, a la doctrina. Debemos de ser obedientes, hermanos, a la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro Dios nos ha mandado. Somos un mismo cuerpo. Y si si a usted le duele un dedo, pues le duele todo su cuerpo. Siente que le duele todo su cuerpo. Así, hermano, la iglesia está compuesta por el cuerpo, ¿verdad?, de Cristo. Entonces nosotros, hermanos, si algún hermano, ¿verdad?, pues está fallando, también a nosotros nos duele. Si a un hermano está enfermo, también a nosotros nos duele lo que le está pasando, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces es necesario, hermanos, que nosotros seamos como iglesia, seamos leales, seamos veraces, seamos puntuales, porque muchas veces el ser humano, hermanos, fallamos mucho en la puntualidad, pero también a Dios no le agrada. Entonces nosotros debemos de darnos cuenta en qué estamos fallando y trabajar en ello, hermanos. Pedirle a Dios que Él nos ayude, que Él nos quite esos malos hábitos, que nos ayude a ser cada día mejores, a ser cada día semejantes a nuestro Dios. Porque Él pone en nuestro corazón, hermanos, ese anhelo de hacer las cosas bien. Entonces, hermanos, si nosotros tenemos estas relaciones, todo, hermanos, nos va a salir bien. Y sobre todo, hermanos, así vamos a agradar a nuestro Dios. ¿Cuántas veces nosotros, pues a veces, hermanos, murmuramos? Y tenemos que tener cuidado, hermanos, de murmurar contra nuestro hermano, contra nuestro prójimo. Como hace un momento les decía, ¿qué pasó con ese pueblo que murmuraba delante de nuestro Dios? A veces pensamos que Dios, ¿verdad?, no se da cuenta. Pero dice su palabra que los ojos de Jehová están en todo lugar. Nosotros no podemos engañar a nuestro Dios. Es necesario, hermanos, que como hijos de Dios, hermanos, andemos y caminemos, hermanos, como Él nos está mandando. Yo, hermanos, hace poco me daba cuenta y decía, Dios mío, perdóname porque no estoy haciendo lo que tú me estás mandando. Y tengo esta falla, ayúdame, Señor Jesús. Yo quiero obedecerte, yo quiero ser verdaderamente una hija tuya. Sola yo no puedo, te necesito. Y yo sé que Dios escucha nuestras oraciones, hermanos, porque Él ve nuestro corazón. Y si nosotros, hermanos, nos acercamos ante Él, Él nos oye. Y Él está dispuesto, hermanos, a ayudarnos. Por eso también es importante, hermanos, que si nosotros lo hacemos, vamos a tener los resultados de la fidelidad como hijos de Dios. ¿Y sabe cuáles son esos resultados, hermanos? Pues vamos a ser guardados por Él. Como nos dice en Salmos 31, 23. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Gloria a Dios. Salmos 31, 23. Nos dice, amad a Jehová todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová. A los fieles guarda Jehová. Y veíamos también que a los que guardan sus mandamientos, Él es fiel, hermanos, para ayudarnos en lo que nosotros le pedimos. Entonces aquí vemos, hermanos, que Él amad a Jehová, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová. Y nosotros, hermanos, siempre, pues a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Salimos a la calle, pero siempre nuestro Dios va con nosotros. Y Él nos guarda de todo mal.
Él va con nosotros, hermanos. Y también podemos ver, hermanos, que en esos resultados, hermanos, podemos ver que sus ojos están puestos en nosotros. Como nos dice en el Salmo 101:6, este hermoso salmo, Salmo 101:6, dice así su palabra: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Qué maravilloso, hermanos, que Él pone sus ojos en nosotros. ¿Para qué, hermanos? Para que le sirvamos. Dice que Él, en esta tierra, ¿verdad?, los que andan y están caminando en esa perfección, ellos son los que le servirán. También, hermanos, podemos ver que vivimos siempre en gozo en el Señor. A pesar, hermanos, que hay problemas, que hay necesidades, nos gozamos, hermanos, porque sabemos que Él está con nosotros y Él va a resolver cada necesidad, cada problema, como nos dice en Mateo 25. Qué maravilloso, hermanos, es la palabra de nuestro Dios, hermanos, porque alienta nuestro corazón, porque nos enseña, hermanos, cómo debemos de vivir, cómo debemos de andar. Y estos son los resultados, hermanos, vivir siempre en el gozo del Señor. Mateo 25:21 nos dice así: y su Señor le dijo: bien, buen y siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, a veces en eso poquito, hermanos, que nosotros hagamos, a Dios le va a agradar. A Dios le va a agradar. Tal vez usted diga: ay, hoy llegué temprano al templo. Eso a Dios le va a agradar. Hoy fui obediente y hice el aseo, lavé los baños del templo. Eso poquito, hermanos, le agrada a nuestro Dios. Por eso, hermanos, qué maravilloso, hermanos, que Él nos dice: sobre poco has sido fiel. Sobre poco, hermanos. Pero dice su palabra: sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, hermanos, cuando usted y cuando yo, hermanos, obedecemos, nos sentimos gozosos, nos sentimos en paz, porque hemos sido obedientes a lo que Dios nos manda. Y nos da, hermanos, también la oportunidad de servirle a nuestro Dios, de servirle a nuestro prójimo, como nos dice en primera de Timoteo. Amén, gloria a Dios. En primera de Timoteo nos dice así la palabra de nuestro Dios. Primera de Timoteo 1, en su versículo 12. Nos dice así la palabra de nuestro Dios: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Hermanos, es un gozo, hermanos, servirle a nuestro Dios. Muchas veces, hermanos, viene a nuestro pensamiento y decimos: no, yo no quiero servirle en esto. Y nos da a veces hasta miedo. Pero sabe, hermanos, es un gozo servirle a nuestro Dios, hermanos, en el ministerio donde Él nos ponga. Debemos de ser, hermanos, constantes. Debemos de ser constantes. No debemos de parar la obra que Dios nos ha mandado, hermanos.
Qué maravilloso es que nos da la oportunidad de servirle. ¿No se goza, hermano? Hoy tal vez, hermanos, no podemos estar en su casa, en el templo, pero podemos servirle aquí en nuestro hogar, hermanos, ¿sí? Con nuestros hijos, dándole la palabra. Podemos también, hermanos, por medio del celular, mandar mensaje, hermanos, a nuestros familiares, dándole la palabra. De esa manera nosotros también podemos servirle, estamos sirviéndole a nuestro Dios. Hace poco, hermanos, Dios me daba la oportunidad de hablarle a una persona. Y yo me gozaba, hermanos, porque esta persona estaba poniendo atención a la palabra de nuestro Dios. Y es maravilloso, hermanos, servirle a nuestro Dios. Por eso también, hermanos, nada de lo que nosotros hagamos, hermanos, es en vano. En lo poquito que nosotros hagamos, le estamos agradando a nuestro Dios. Pero debemos, hermanos, de hacerlo con todo nuestro corazón. Porque de eso, hermanos, Dios se agrada. Como dice, hermanos, los resultados de la fidelidad de nuestro Dios. ¿Y sabe lo más importante? Que nos da la corona de la vida. Como nos dice en el texto 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Por eso, hermanos, hoy la invitación es que nosotros sigamos peleando la buena batalla. Que soportemos, hermanos, un poco más las aflicciones. Que prediquemos la palabra de nuestro Dios y que seamos fieles en servirle a nuestro Dios. Porque dice su palabra, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y en esta hora, hermanos, la invitación es que nosotros, si aceptamos a nuestro Dios que Él es fiel y confesamos que somos de Él, practiquemos la lealtad como verdaderos cristianos y gozaremos del cumplimiento de todas sus promesas. Y en esta noche, hermanos, yo les invito a que nos acerquemos con corazones sinceros y le pidamos a Dios en esta hora que Él nos ayude. Que le pidamos también a Él que si le hemos fallado, que nos perdone. ¿Quiere hacerlo, hermanos? Padre Celestial, en esta noche, una vez más, Señor Jesús, nos acercamos ante tu presencia para pedirte que tú nos ayudes, para pedirte que tú seas con nosotros y que nos ayudes, Señor Jesús, a que seamos cada día mejores, que seamos, Señor, cada día semejantes a ti, que seamos leales, que seamos fieles ante tu presencia. Te pedimos, Señor Jesús, que tú nos ayudes. Ayúdanos, Señor Jesús, para que nosotros, cuando tú vengas, Señor Jesús, nos halles haciendo el bien. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y en esta noche, hermanos, les invito también a que abramos la palabra de nuestro Dios y vamos a decir el Salmo 23. Y dice así su palabra. Si usted ya tiene ahí en su casa este salmo, yo les invito a que juntos lo digamos. Y dice así su palabra: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia
me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.